Mi madre se burló. Nunca serás tan buena como tu hermana. Yo me levanté y dije, entonces pídele a ella que pague tus cuentas. El silencio que cayó sobre la mesa de la cena familiar fue ensordecedor. Mi madre, Esperanza, se quedó con la boca abierta. Mi hermana Mónica soltó el tenedor ruidosamente, y mi padre dejó de masticar. Durante años había soportado las comparaciones constantes, pero esa noche, frente a toda la familia, decidí que era momento de revelar quién realmente mantenía a flote esta casa. Detente ahí. Antes de la revelación más impactante de esta historia, hypea este video. Es la función más nueva de YouTube que nos eleva en el ranking. Solo haz clic en me gusta y verás aparecer el botón hypear. ¿Hecho? Fantástico. Continuemos con el relato. La expresión de shock en el rostro de mi madre fue seguida por una risa nerviosa. ¿De qué estás hablando, Elena? No seas dramática. Pero yo ya había sacado mi teléfono y abrí mi aplicación bancaria. ¿Dramática? Mamá, ¿quieres que le cuente a la familia cuánto dinero he transferido a tu cuenta los últimos 5 años? Vi cómo su rostro se puso pálido mientras mi hermana Mónica me miraba con confusión. Lo que no sabían era que yo había estado documentando cada peso, cada transferencia, cada favor financiero, esperando exactamente este momento. Soy Elena Vázquez, tengo 28 años y trabajo como contadora en una empresa de consultoría. Durante toda mi vida, mi madre había convertido cada reunión familiar en una sesión de comparaciones donde yo siempre salía perdiendo. Mónica, 3 años mayor que yo, había sido la hija perfecta, bella, carismática, con 3 hijos adorables y casada con un hombre guapo que trabajaba en ventas. Mientras tanto, yo era la solterona exitosa profesionalmente pero incompleta, según los estándares de mi madre. Lo que ninguno de ellos sabía era que el estilo de vida de nuestra familia dependía completamente de mi sueldo, y estaba a punto de demostrárselo de la manera más brutal posible. El comentario que desató mi venganza no había venido de la nada. Habíamos estado hablando sobre el ascenso que había recibido en el trabajo, un logro significativo que me convertía en la contadora jefe de mi departamento. Pero en lugar de felicitarme, mi madre había suspirado y dicho, «Está bien, Elena. Pero mira a Mónica. Ella sí sabe lo que realmente importa en la vida. Tiene una familia hermosa, un esposo que la adora, tú con todo tu dinero y tu carrera. ¿Pero qué tienes realmente? Nunca serás tan buena como tu hermana en lo que verdaderamente cuenta». Esas palabras fueron la gota que derramó el vaso. Llevaba 5 años pagando la hipoteca de la casa familiar, 2 años cubriendo los gastos médicos del tratamiento de diabetes de papá, 3 años financiando los uniformes escolares y útiles de los hijos de Mónica. Había pagado la reparación del techo, las llantas nuevas del auto de papá, los electrodomésticos cuando se dañaban, e incluso había cubierto los gastos de cumpleaños y navidades, para que mis padres pudieran seguir siendo los abuelos generosos con los nietos. Mi hermana Mónica, la perfecta Mónica, vivía en una burbuja de ignorancia dorada. Su esposo Ricardo ganaba apenas lo suficiente para cubrir sus gastos básicos, pero ella nunca había tenido que preocuparse porque yo, la hermana inferior, mantenía discretamente el estilo de vida al que toda la familia se había acostumbrado. Cada vez que se necesitaba dinero extra para los gastos de los niños, era yo quien recibía la llamada. Pero el crédito siempre se lo llevaba Mónica por ser tan buena mamá y tan organizada. La tensión en la mesa era palpable mientras yo continuaba con mi teléfono en la mano. «Mamá», dije con una calma que me sorprendió a mí misma. «El pago de la hipoteca de este mes fue de 800,000 pesos. ¿Adivina de qué cuenta salió?» Mi madre comenzó a ponerse nerviosa, moviendo inquieta las manos sobre su regazo. «Elena, no sé por qué estás siendo tan grosera». ¿Grosera?, la interrumpí. Lo grosero es que durante 5 años he mantenido esta casa mientras ustedes me dicen que no sirvo para nada importante en la vida. Lo grosero es que Mónica presuma de su vida perfecta cuando yo pago la electricidad que mantiene prendidas las luces de esta casa. Mi hermana finalmente habló, su voz temblorosa. «Elena, ¿de qué estás hablando? Mamá y papá no necesitan tu dinero. Papá trabaja. Mamá tiene su pensión». Me reí amargamente. «¿En serio, Mónica? ¿Papá trabaja?» «Papá está retirado desde hace 6 años. Su pensión apenas cubre los medicamentos para su diabetes. La pensión de mamá se va completa en comida. ¿De dónde crees que sale el dinero para mantener esta casa, para los gastos extras, para los regalos de cumpleaños de tus hijos?» El silencio se volvió aún más denso. Vi cómo mi padre bajó la mirada, claramente incómodo. Él sabía la verdad, pero había elegido mantenerse callado mientras mi madre me humillaba constantemente. Era el momento de que todos enfrentaran la realidad.
Papá, le dije directamente, cuéntales a mamá y a Mónica quién paga realmente las cuentas de esta casa. Cuéntales quién llamaste el mes pasado cuando necesitaste dinero para la consulta con el cardiólogo. Cuéntales quién ha estado transfiriendo 500,000 pesos mensuales a tu cuenta durante los últimos 5 años. Mi padre se removió incómodo en su silla. Elena, mijita, no era necesario. Sí era necesario, papá. Era muy necesario. Me dirigí a mi hermana. Mónica, ¿recuerdas cuando Juanito necesitó los aparatos ortopédicos hace 2 años? ¿Recuerdas cómo milagrosamente papá y mamá pudieron ayudarte con los 3 millones de pesos que costaron? ¿Recuerdas la vez que Sofía necesitó la operación de amígdalas y casualmente los abuelos tenían el dinero para el hospital privado? La expresión de Mónica comenzó a cambiar de confusión a algo parecido a la comprensión, pero también a la negación. Eso no puede ser cierto. Mamá, dile que eso no es cierto. Mi madre ya no podía sostenerme la mirada. Sus manos temblaban ligeramente mientras jugueteaba con su servilleta. Elena, no entiendo por qué estás haciendo esto. Somos una familia. Nos ayudamos entre todos. ¿Nos ayudamos entre todos? Mi voz se elevó ligeramente. Mamá, en 5 años, ¿cuántas veces me has ayudado con algo? ¿Cuántas veces se han preocupado por mi bienestar, por mi soledad, por mi cansancio de trabajar 12 horas diarias para mantener el estilo de vida de todos ustedes? Saqué mi celular nuevamente y comencé a leer. Enero de este año. 800,000 pesos de hipoteca, 200,000 de servicios públicos. Febrero, 800,000 de hipoteca, 300,000 extra para la reparación de la lavadora. Marzo, 800,000 de hipoteca, 500,000 para los uniformes y útiles escolares de los niños. Abril. Ya basta, gritó mi madre. No tienes derecho a humillarnos así. Me detuve y la miré fijamente. ¿A humillarlos? Madre, durante años me has humillado en cada reunión familiar. Me has hecho sentir como si yo fuera un fracaso porque no tengo esposo ni hijos. Me has comparado constantemente con Mónica, haciendo que parezca que mi vida no vale nada porque elegí mi carrera sobre una familia. Y todo este tiempo he estado financiando silenciosamente la vida perfecta que presumes tener. Mi hermana Mónica estaba visiblemente conmocionada. Sus ojos se habían llenado de lágrimas, pero no de tristeza, sino de lo que parecía ser vergüenza. Elena, yo no sabía. ¿No sabías qué, Mónica? ¿No sabías que papá y mamá no tenían dinero suficiente para mantener esta casa? ¿No sabías que cada vez que necesitabas algo extra para los niños, era yo quien lo proporcionaba? ¿O simplemente preferías no preguntar de dónde salía el dinero? La pregunta quedó flotando en el aire, cargada de años de resentimiento reprimido. Durante toda mi vida adulta, había vivido con la constante presión de ser la hermana responsable, la que tenía que sacrificar su propia felicidad y comodidad para mantener la armonía familiar. Pero la armonía había sido solo una ilusión, construida sobre mi silencio y mi dinero. Mi madre finalmente levantó la vista, pero en lugar de disculparse, vi algo parecido al desafío en sus ojos. Elena, si tanto te molesta ayudar a tu familia, nadie te está obligando. Pero no tienes derecho a echarnos en cara tu generosidad. Una hija decente ayuda a sus padres sin esperar reconocimiento. Esa respuesta fue exactamente lo que necesitaba escuchar para confirmar que estaba tomando la decisión correcta. Me levanté de la mesa lentamente, guardé mi teléfono y los miré a todos con una serenidad que me sorprendió. Tienes razón, mamá. Una hija decente ayuda a sus padres. Pero también unos padres decentes reconocen y valoran a la hija que los está ayudando. Unos padres decentes no humillan constantemente a esa hija por no cumplir con sus expectativas tradicionales de lo que debe ser una mujer. Hice una pausa, dejando que mis palabras se asentaran. Pero no te preocupes, ya no tendrás que soportar mi ayuda no deseada. Ya no tendré que escuchar cómo nunca seré tan buena como mi hermana. A partir de mañana, Mónica podrá demostrar exactamente lo buena que es manteniéndolos a todos ustedes. La expresión de horror que apareció simultáneamente en los rostros de mis padres y mi hermana fue casi cómica. Era como si acabaran de darse cuenta de que la alfombra sobre la que habían estado parados cómodamente durante 5 años estaba a punto de ser retirada de un jalón. Elena, dijo mi padre con voz quebrada, no puedes hablar en serio. Nunca he hablado más en serio en mi vida, papá. El shock en sus rostros fue inmediato y total. Mi madre se aferró al borde de la mesa como si fuera a desmayarse. Mi padre palideció visiblemente, y mi hermana Mónica comenzó a negar con la cabeza repetidamente, como si pudiera cambiar la realidad con ese gesto. No puedes estar hablando en serio, susurró Mónica. Elena, nosotros somos familia. No puedes simplemente abandonarnos. ¿Abandonarlos?
Me reí sin humor. Mónica, durante 5 años he estado aquí, financiando sus vidas mientras ustedes me trataban como si yo fuera defectuosa por no seguir el camino tradicional. No los estoy abandonando, simplemente estoy dejando de permitir que me usen. Mi madre había encontrado su voz nuevamente, pero ahora tenía un tono desesperado que nunca antes había escuchado. Elena, mijita, estás exagerando. Yo nunca dije que fueras defectuosa. Solo quiero lo mejor para ti. Quiero que tengas una familia, que seas feliz. ¿Feliz? La palabra salió de mis labios cargada de años de frustración. Madre, ¿cuándo fue la última vez que me preguntaste si era feliz? ¿Cuándo fue la última vez que se interesaron por mi trabajo, por mis logros, por mis sueños que no involucren un esposo y bebés? El silencio que siguió fue devastador. No podían responder porque sabían que tenía razón. Durante años, cada conversación familiar había girado en torno a cuándo me iba a casar, por qué seguía soltera, qué estaba mal conmigo que no podía mantener a un hombre. Nunca hubo preguntas sobre mi ascenso, sobre el reconocimiento que había recibido en la empresa, sobre la casa que había comprado por mi cuenta. Mi hermana intentó un enfoque diferente. Elena, sé que a veces mamá puede ser intensa con sus comentarios, pero ella te ama. Todos te amamos. No puedes castigarnos así por algunos malentendidos. ¿Malentendidos? La palabra me salió como un ladrido. Mónica, hace 3 meses, en tu cumpleaños, mamá dijo textualmente, y cito, «Qué lástima que Elena sea tan exitosa profesionalmente pero tan fracasada como mujer. Mírate tú, Mónica, tienes todo lo que realmente importa». ¿Eso fue un malentendido? Mi hermana bajó la mirada, incapaz de negar lo que había pasado. Había estado presente. Había escuchado el comentario. Y no había dicho nada para defenderme. Ninguno de ellos lo había hecho nunca. ¿Y tú, Mónica?, continué. ¿Cuántas veces has corregido a mamá cuando me humilla? ¿Cuántas veces has dicho no? Elena también es exitosa y valiosa. ¿Cuántas veces has reconocido que tal vez, solo tal vez, mi vida tiene valor aunque no incluya un marido? Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de mi hermana, pero yo ya no sentía compasión. Durante demasiado tiempo había puesto las emociones de ellos por encima de las mías propias. Mi padre finalmente habló. Su voz ronca de la emoción. Elena, entiendo que estés dolida, pero esto es demasiado extremo. No podemos pagar la casa sin tu ayuda. Tu madre y yo. Estamos viejos. Nuestros ingresos no alcanzan. Papá. Lo interrumpí suavemente. Durante 5 años ustedes han vivido por encima de sus posibilidades gracias a mi dinero. Durante 5 años han podido mantener una fachada de estabilidad económica que no era real. Es momento de que vivan dentro de sus medios reales. Pero Elena... Mi madre había comenzado a llorar, algo que rara vez había visto. ¿Qué vamos a hacer? La hipoteca, los servicios, los medicamentos de tu papá. Por primera vez en mi vida, vi vulnerabilidad real en mi madre. No la manipulación emocional que había usado durante años, sino miedo genuino. Pero ya era demasiado tarde para despertar mi compasión. Madre, van a hacer lo que hacen millones de familias en este país. Van a ajustarse a sus ingresos reales. Van a vender esta casa que no pueden pagar y van a comprar o alquilar algo más pequeño y accesible. Van a dejar de vivir una vida que depende de mi sacrificio financiero. ¿Y los niños? Mónica había encontrado su argumento más desesperado. Elena, piensa en Juanito, en Sofía, en el pequeño Diego. Ellos no tienen la culpa de nada de esto. Tienes razón, Mónica. Los niños no tienen la culpa, pero tú sí. Tú eres su madre, y es tu responsabilidad proveer para ellos, no la mía. Durante 3 años he estado subsidiando indirectamente la crianza de tus hijos, mientras tú y Ricardo viven creyendo que pueden mantener 3 niños con su salario combinado. Me dirigí específicamente a mi hermana. Mónica, Ricardo gana 1.200.000 pesos al mes. Tú no trabajas. ¿Realmente creían que podían mantener 3 niños, pagar colegio privado, ropa de marca, juguetes caros y actividades extracurriculares con ese salario? ¿O simplemente asumieron que papá y mamá tenían dinero mágico que aparecía cuando lo necesitaban? La expresión en el rostro de Mónica me confirmó que había dado en el blanco. Ella nunca había hecho los cálculos porque nunca había tenido que preocuparse por eso. Siempre había asumido que sus padres podrían ayudar cuando fuera necesario. Vas a tener que conseguir trabajo, Mónica, un trabajo de verdad. Y van a tener que hacer ajustes serios en el estilo de vida de los niños. Tal vez colegio público en lugar de privado. Tal vez menos viajes a centros comerciales y más actividades gratuitas en parques. «No puedes ser tan cruel», gritó mi madre.
Esos niños están acostumbrados a cierto nivel de vida, y yo estoy acostumbrada a cierto nivel de respeto que nunca he recibido en esta casa. Mi voz se elevó por primera vez en toda la conversación. Madre, durante 5 años he sacrificado mi propio bienestar financiero por esta familia. He pospuesto comprar una casa más grande. He cancelado vacaciones. He rechazado oportunidades de inversión. Todo para mantener el estilo de vida de ustedes. Y lo único que he recibido a cambio son constantes críticas sobre cómo mi vida no vale nada porque no tengo un esposo. Tomé una respiración profunda para calmarme antes de continuar. He calculado el dinero total que he invertido en esta familia en los últimos 5 años. 42 millones de pesos. 42 millones que podría haber usado para mi propia casa, para mis propios sueños, para mi propio futuro. El número los dejó a todos sin palabras. Era una cantidad que ninguno de ellos había dimensionado realmente. Pero eso no es lo que más me duele, continué. Lo que más me duele es que ni una sola vez en 5 años me han dado las gracias, ni una sola vez me han reconocido lo que estaba haciendo. En cambio, cada reunión familiar se convirtió en una sesión de humillación sobre cómo yo no era suficiente. Mi hermana Mónica sollozaba abiertamente ahora. Elena, yo nunca supe que pagabas todo eso. Si hubiera sabido. ¿Qué habrías hecho, Mónica? ¿Habrías defendido mi estilo de vida? ¿Habrías parado a mamá cuando me comparaba contigo constantemente? ¿O habrías seguido disfrutando los beneficios de mi dinero mientras fingías no saber de dónde venían? No pudo responder, porque ambas sabíamos la respuesta. Mi padre hizo un último intento desesperado. Elena, entendemos que estás herida, pero por favor, no tomes una decisión tan drástica cuando estás enojada. Duérmelo, piénsalo bien. Mañana podemos hablar con más calma. Papá, no estoy enojada. Estoy clara. He estado pensando en esto durante meses. Cada vez que mamá me hacía sentir como si yo fuera una fracasada. Cada vez que me comparaban con Mónica. Cada vez que me hacían sentir culpable por no tener hijos. Mientras yo pagaba por los gastos de los hijos de mi hermana. Me dirigí hacia la puerta, pero me detuve para decir mis últimas palabras. A partir del próximo mes, van a recibir exactamente 0 pesos de mi parte. Van a tener que encontrar la manera de pagar sus propias cuentas, sus propios gastos, sus propias decisiones, y van a tener que hacerlo sin humillar a la hija que los mantuvo durante 5 años. Elena, por favor. Mi madre se levantó de la silla tambaleándose. No puedes irte así. No puedes abandonar a tu familia. Me volví una última vez hacia ella. Madre, yo no estoy abandonando a mi familia. Ustedes abandonaron a su hija hace mucho tiempo. Simplemente me tomó 5 años y 42 millones de pesos darme cuenta. Esa noche, en mi apartamento, me senté frente a mi computadora y comencé a hacer cálculos más precisos. No solo del dinero que había gastado en ellos, sino de todo lo que había dejado de hacer por mi propia vida. Las vacaciones que no tomé, la casa más grande que no compré, las inversiones que no hice, incluso las citas que cancelé porque tenía que trabajar horas extra para mantener el flujo de dinero hacia mi familia. Durante 5 años había vivido como si mi vida fuera secundaria a las vidas de ellos. Había trabajado incansablemente, no para construir mi propio futuro, sino para sostener el presente cómodo de una familia que me veía como defectuosa. Mi teléfono comenzó a sonar inmediatamente después de que llegué a casa. Primero mi madre, luego mi padre, luego Mónica. No contesté ninguna llamada. Necesitaba tiempo para procesar lo que había hecho, y más importante, lo que iba a hacer. Al día siguiente llegaron los mensajes de texto. Mi madre alternaba entre súplicas desesperadas y intentos de manipulación. Elena, por favor reconsidera. Somos una familia. Nos necesitamos mutuamente. Luego, horas después, no puedo creer que seas tan egoísta. Después de todo lo que hemos hecho por ti, mi hermana Mónica envió mensajes más largos, intentando apelar a mis emociones. Elena, sé que mamá puede ser dura a veces, pero ella te ama. Todos te amamos. Los niños preguntan por su tía Elena. ¿Realmente vas a castigar a toda la familia por algunos comentarios desafortunados? Pero el mensaje que más me impactó vino de mi padre. Elena, tu madre no ha parado de llorar desde anoche. Está desesperada. Por favor, al menos habla con nosotros. No tiene que ser sobre dinero. Solo queremos saber que nuestra hija todavía nos ama. Ese mensaje casi me quebró. Durante toda mi vida, mi padre había sido más pasivo en sus críticas hacia mi estilo de vida, pero también había sido pasivo en defenderme. Su silencio había sido tan dañino como las palabras activas de mi madre.
Pero me mantuve firme. Durante demasiado tiempo había permitido que mis emociones me impidieran tomar decisiones que fueran buenas para mi propio bienestar. Una semana después, mi hermana Mónica apareció en mi oficina. No había avisado que venía. Simplemente se presentó y le pidió a mi asistente que me dijera que tenía una emergencia familiar. Cuando la vi sentada en la sala de espera, se veía demacrada. Había perdido peso, tenía ojeras profundas, y su usual apariencia impecable estaba reemplazada por jeans y una camiseta arrugada. «Elena», dijo cuando entré a la sala de espera, «por favor, solo 5 minutos». Contra mi mejor juicio, la llevé a mi oficina. Se sentó frente a mi escritorio y comenzó a llorar inmediatamente. «Elena, mamá está destrozada. No ha salido de su cuarto en 3 días. Papá está tratando de ser fuerte, pero está asustado. No saben cómo van a pagar la hipoteca del próximo mes». «Mónica», dije con más calma de la que sentía, «eso no es mi problema. Es el problema que deberían haber estado resolviendo hace 5 años». «Pero Elena», su voz se quebró, «¿no sientes nada? ¿No te importa lo que les pase?» La pregunta me dolió más de lo que esperaba, pero tenía una respuesta clara. «Mónica, durante 5 años yo fui la que se preocupó por lo que les pasara a todos ustedes. Trabajé horas extra, sacrifiqué mi propia comodidad, pospuse mis propios sueños para asegurarme de que ustedes estuvieran bien. Y durante esos mismos 5 años, ninguno de ustedes se preocupó por lo que me pasara a mí». «Eso no es cierto», comenzó a protestar. «¿No es cierto?», la interrumpí. «Mónica, ¿cuántas veces en estos 5 años me preguntaste si yo estaba bien financieramente después de ayudarlos tanto? ¿Cuántas veces te preocupaste por mi bienestar emocional cuando mamá me atacaba constantemente? ¿Cuántas veces me defendiste o simplemente me preguntaste cómo me sentía?» No pudo responder porque sabía que la respuesta era nunca. La diferencia, Mónica, es que ahora todos ustedes van a tener que preocuparse por ustedes mismos por primera vez en 5 años. Y yo, por primera vez en 5 años, voy a preocuparme solo por mí. Mi hermana se quedó en silencio por varios minutos, limpiándose las lágrimas. Finalmente habló con una voz más pequeña. «¿Hay algo? ¿Algo que podamos hacer para arreglar esto?» «Sí», respondí sin dudar. «Pueden empezar a vivir dentro de sus medios reales. Pueden vender la casa y comprar algo que realmente puedan pagar. Tú puedes conseguir un trabajo y contribuir al sostenimiento de tus propios hijos. Y pueden dejar de esperar que yo subsidie un estilo de vida que ustedes no pueden mantener por sí mismos». «¿Y después de eso?», preguntó esperanzada. «¿Podríamos volver a ser una familia?». Su pregunta reveló que aún no entendía la profundidad del daño que habían causado. «Mónica, no se trata solo del dinero. Se trata del respeto, del reconocimiento, de ser valorada por quien soy en lugar de ser criticada constantemente por quien no soy». «Pero mamá puede cambiar», insistió. «Si le explicamos cómo te sentiste, ella puede aprender a...». «Mónica», la interrumpí suavemente. «Mamá es una mujer de 58 años. Sus valores, sus prioridades, su manera de ver el mundo están firmemente establecidos. No va a cambiar su opinión sobre mi estilo de vida porque ya no tenga mi dinero. Va a resentirme aún más por abandonarlos en su momento de necesidad». La expresión en el rostro de mi hermana me confirmó que sabía que tenía razón. «Además», continué, «incluso si ella cambiara su comportamiento por necesidad, no sería genuino. Sería manipulación para recuperar mi apoyo financiero. Y yo ya no estoy dispuesta a ser manipulada». Mónica se quedó sentada en silencio, procesando lo que le estaba diciendo. Finalmente, hizo una pregunta que me sorprendió. «Elena, ¿tú crees que yo soy una mala persona?». La pregunta me tomó desprevenida. Durante años había estado tan enfocada en mi resentimiento hacia mi madre que no había considerado completamente el papel de mi hermana en toda la situación. «No, Mónica, no creo que seas una mala persona. Creo que eres una persona que ha vivido en una burbuja de privilegio sin darte cuenta de los sacrificios que otros estaban haciendo para mantener esa burbuja. Pero ahora que lo sabes», agregué, «lo que hagas a partir de este momento sí va a definir qué tipo de persona eres». Cuando Mónica se fue de mi oficina esa tarde, ambas sabíamos que algo fundamental había cambiado para siempre en nuestra familia. No era solo que yo hubiera retirado mi apoyo financiero, era que había obligado a todos a confrontar una realidad que habían estado evitando durante años. Esa noche, por primera vez en 5 años, revisé mis finanzas personales sin tener que calcular cuánto necesitaba reservar para mi familia. La diferencia era sorprendente. Sin los 800,000 pesos mensuales de hipoteca, los 200,000 de servicios públicos
y los gastos adicionales constantes. Mi capacidad de ahorro había aumentado dramáticamente. Por primera vez en años, pude pensar en mi propio futuro sin las limitaciones financieras que había aceptado como normales. Pude considerar realmente tomar esas vacaciones que había estado posponiendo o hacer esas inversiones que había estado contemplando. Pero más que el alivio financiero, lo que más me impactó fue el alivio emocional. Ya no tendría que escuchar comparaciones con Mónica, ya no tendría que justificar mi estilo de vida o mis decisiones. Ya no tendría que fingir que los comentarios hirientes de mi madre no me afectaban. Por primera vez en mi vida adulta, era completamente libre para ser quien quisiera ser, sin la presión de mantener contentos a personas que nunca habían estado contentas conmigo de todos modos. 2 semanas después de la confrontación, recibí una llamada de mi primo Carlos, el hijo de la hermana de mi madre. Carlos y yo habíamos sido cercanos cuando éramos niños, pero habíamos perdido contacto a medida que nuestras vidas tomaron direcciones diferentes. Elena, dijo después de los saludos iniciales, escuché lo que pasó con tu mamá y tu papá. Quería que supieras que no todos en la familia están de acuerdo con cómo te han tratado. Su llamada me tomó por sorpresa. No había esperado que la noticia de mi ruptura familiar se extendiera a la familia extendida. Mi mamá me contó algunas cosas, continuó Carlos, sobre cómo tía Esperanza siempre te compara con Mónica, sobre cómo nunca reconoce tus logros. Quería que supieras que hay gente en la familia que ve lo exitosa que eres y que admira lo que has logrado. Sus palabras me conmovieron más de lo que había anticipado. Durante años había asumido que toda la familia compartía la perspectiva de mi madre sobre mi vida. Carlos, le dije, gracias por decirme eso. Necesitaba escucharlo. Elena, sé que tal vez no es mi lugar, continuó, pero creo que hiciste lo correcto. Una familia que te ama no debería hacerte sentir mal por tus éxitos. Y definitivamente no deberían depender de tu dinero mientras te critican constantemente. Esa conversación me hizo darme cuenta de que mi decisión de establecer límites con mi familia inmediata no significaba que tenía que perder conexión con todos mis familiares. Había personas que me valoraban por quién era, no por lo que podía proveer financieramente. Un mes después de la confrontación, mi hermana Mónica había conseguido trabajo como recepcionista en una clínica dental. El salario no era alto, pero era un comienzo. Mi madre había comenzado a vender productos de catálogo desde casa para generar ingresos adicionales. Mi padre había vuelto a trabajar medio tiempo como asesor en una empresa de construcción. Supe todo esto no porque ellos me lo contaran directamente, sino porque Carlos me mantenía informada de la situación general de la familia. Están luchando, me dijo durante una de nuestras llamadas semanales, pero están sobreviviendo. Y creo que por primera vez en años están enfrentando la realidad de sus finanzas. ¿Y la casa? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. La van a vender. Encontraron un apartamento más pequeño, en un barrio menos caro. Va a ser un ajuste, pero es lo que pueden pagar realmente. Esa noticia me produjo sentimientos encontrados. Por un lado, me dolía saber que mis padres tenían que dejar la casa donde había crecido. Por otro lado, sabía que era necesario para su bienestar financiero a largo plazo. Elena, Carlos continuó, sé que esto puede sonar extraño, pero creo que a largo plazo esta crisis va a ser buena para ellos. Por primera vez en años están tomando responsabilidad por sus propias decisiones financieras. Tenía razón. Durante 5 años, mi apoyo financiero les había permitido vivir en la negación sobre su verdadera situación económica. Ahora estaban siendo forzados a ser realistas y responsables. 3 meses después de nuestra confrontación, recibí una carta de mi madre. No un mensaje de texto o una llamada, sino una carta física escrita a mano y enviada por correo. La carta era diferente a cualquier comunicación que hubiera recibido de ella. No había súplicas desesperadas, no había intentos de manipulación, no había promesas vacías de cambio. Era una reflexión honesta sobre los años anteriores y una disculpa genuina. Elena, escribía, he tenido mucho tiempo para pensar en estos últimos meses. Tiempo que antes llenaba preocupándome por cuentas que no podía pagar. Ahora lo paso reflexionando sobre las cosas que he hecho y dicho. Me doy cuenta ahora de que durante años te hice sentir como si tu vida no tuviera valor, porque no se parecía a la vida que yo había planeado para ti. Me doy cuenta de que mientras tú trabajabas incansablemente para apoyarnos, yo solo veía lo que creía que te faltaba en lugar de valorar todo lo que tenías. No te escribo para pedirte que vuelvas a ayudarnos financieramente. Estamos aprendiendo a vivir dentro de nuestros medios, y aunque es difícil, es lo correcto.
Te escribo para decirte que lamento profundamente haberte hecho sentir como si no fueras suficiente. Lamento haber valorado tan poco tus sacrificios por nosotros. Eres una hija extraordinaria, Elena. Eres exitosa, independiente, generosa y fuerte. Todas esas cualidades que yo critiqué son en realidad admirables. Me tomó perderte para darme cuenta de eso. Entiendo si no puedes perdonarme. Entiendo si necesitas tiempo o incluso si decides que no quieres tener una relación conmigo. Solo quería que supieras que finalmente veo la verdad y que estoy profundamente arrepentida. La carta estaba firmada simplemente tu madre, Esperanza. Después de leer la carta 3 veces, la guardé en mi escritorio y no respondí inmediatamente. Necesitaba tiempo para procesar si estas palabras eran genuinas o simplemente otro intento de manipulación más sofisticado. Durante las siguientes semanas, Carlos continuó dándome actualizaciones sobre la situación de mi familia. Mi madre no había mencionado la carta que me había enviado y no había hecho ningún intento adicional de contactarme. Mónica estaba trabajando tiempo completo y había comenzado a hacer ajustes serios en el estilo de vida de sus hijos. Mis padres se habían mudado al apartamento más pequeño y, según Carlos, parecían estar adaptándose bien. Elena, me dijo Carlos durante una de nuestras conversaciones, creo que tu madre realmente está cambiando. No pregunta por ti constantemente como hacía al principio, y cuando tu nombre sale en conversación, habla de ti con respeto. Es diferente. Esa información me hizo considerar seriamente si debería responder a la carta de mi madre, pero decidí esperar más tiempo. Si el cambio era genuino, sería permanente. Si era manipulación, eventualmente se revelaría. 6 meses después de haber dejado de apoyar financieramente a mi familia, mi vida había cambiado dramáticamente. Había usado el dinero que antes enviaba a mi familia para hacer una inversión inmobiliaria, comprando un pequeño apartamento para alquilar. También había comenzado a tomar las vacaciones que había estado posponiendo durante años. Más importante aún, había comenzado a salir con alguien. Se llamaba Andrés, era ingeniero de sistemas, y lo había conocido en una conferencia de tecnología relacionada con mi trabajo. Lo que más me gustaba de él era que valoraba mi independencia y mi éxito profesional, en lugar de verlos como obstáculos para una relación. Una tarde, mientras cenaba con Andrés, mi teléfono sonó. Era Carlos. Elena, dijo, y su tono me hizo saber inmediatamente que algo había cambiado. Tu madre está en el hospital. No es nada life-threatening, pero tuvo una crisis de ansiedad severa y los médicos quieren mantenerla en observación. Mi primer instinto fue salir corriendo hacia el hospital, pero me obligué a quedarme sentada y pensar racionalmente. ¿Qué tipo de crisis de ansiedad?, pregunté. Según tu papá, ha estado trabajando demasiado, tratando de generar más ingresos con sus ventas. Se ha estado presionando mucho, y aparentemente colapsó en casa esta mañana. Andrés, que había escuchado mi lado de la conversación, me tomó la mano y me miró con preocupación. Carlos, dije después de un momento. Por favor, manténme informada sobre su condición, pero no voy a ir al hospital esta noche. Entiendo, respondió Carlos. Solo quería que supieras lo que había pasado. Después de colgar, Andrés me preguntó gentilmente. ¿Estás bien con tu decisión de no ir? La pregunta me hizo reflexionar profundamente. Sí, respondí finalmente. Durante años, cada crisis en mi familia se convertía en mi emergencia. Cada problema de ellos se convertía en algo que yo tenía que resolver, usualmente con dinero. Pero esta vez, la crisis no tiene nada que ver conmigo, y la solución no puede venir de mí. Además, agregué, si voy corriendo al hospital ahora, estaría enviando el mensaje de que mis límites eran solo temporales, que eventualmente volvería a rescatarlos. Andrés asintió comprensivamente. Parece que has pensado mucho en esto. He tenido que hacerlo, respondí. Durante 5 años, mis emociones y mi sentido de culpa familiar me llevaron a tomar decisiones que no eran buenas para mi bienestar. Esta vez estoy tomando decisiones basadas en lo que es saludable para mí a largo plazo. Al día siguiente, Carlos me llamó para informarme que mi madre estaba mejor y que había sido dada de alta del hospital. Los médicos le habían recomendado reducir su estrés y haber un seguimiento con un psicólogo para manejar su ansiedad. Elena, Carlos agregó, tu papá me pidió que te dijera que entienden por qué no fuiste al hospital. Dice que saben que necesitas tu espacio. Esa respuesta me sorprendió. 1 año atrás, mi ausencia en una crisis familiar habría resultado en días de llamadas y mensajes criticándome por ser egoísta y desalmada. El hecho de que mi padre entendiera
Sugería que tal vez realmente habían comenzado a comprender los límites que había establecido. 2 semanas después del incidente del hospital, recibí otra carta de mi madre. Esta era más corta que la primera, pero igualmente reflexiva. Elena, escribía, no te escribo porque estuve en el hospital, te escribo porque mi tiempo allí me dio más claridad sobre las cosas que he estado aprendiendo sobre mí misma estos últimos meses. El médico me dijo que mi crisis de ansiedad fue causada por estrés, pero también por culpa. Culpa por los años que te hice sentir inadecuada. Culpa por haber dependido de tu dinero sin reconocerlo. Culpa por haber sido tan ciega a tus sacrificios. Quiero que sepas que no espero tu perdón, y no estoy pidiendo que vuelvas a nuestras vidas de la manera que estabas antes. Solo quiero que sepas que cada día trabajo para ser una mejor persona de la que era cuando te lastimé. Estoy orgullosa de ti, Elena. Estoy orgullosa de tu éxito, de tu independencia, de tu fuerza para establecer límites cuando nosotros no respetamos tu valor. Lamento haber necesitado perder tu apoyo para darme cuenta de cuán extraordinaria eres. Esta segunda carta me afectó más profundamente que la primera. Había algo en su tono que se sentía genuinamente diferente de las manipulaciones emocionales que había usado en el pasado. Decidí que era momento de responder. Le escribí una carta breve pero honesta. Madre, recibí tus cartas y aprecio tu honestidad y tu reflexión. También aprecio que no hayas intentado presionarme para que vuelva a la relación que teníamos antes. Necesitas saber que establecer límites contigo no fue solo sobre el dinero. Fue sobre el respeto, el reconocimiento y el derecho a vivir mi vida según mis propios valores sin ser constantemente criticada por ello. No estoy lista para una relación completa todavía, pero estoy dispuesta a comenzar con pequeños pasos si realmente has cambiado. Si te interesa, podríamos encontrarnos para tomar café en un lugar neutral el próximo mes. Envié la carta y esperé su respuesta. Una semana después, recibí una respuesta corta. Elena, estaría profundamente agradecida por la oportunidad de tomar café contigo. Puedes elegir el lugar y la hora que te parezcan más cómodos. Solo quiero la oportunidad de verte y hablar contigo como la hija exitosa y valiosa que eres. Con amor y respeto, madre. El encuentro fue programado para un sábado por la tarde en una cafetería del centro, lejos del barrio donde había crecido. Cuando llegué, mi madre ya estaba sentada en una mesa cerca de la ventana. Se veía diferente, más delgada, con algunas canas que antes ocultaba con tinte, pero había algo en su postura que parecía menos rígida, menos defensiva. Elena, dijo poniéndose de pie cuando me acerqué. Gracias por venir. Nos sentamos y durante los primeros minutos hablamos de cosas superficiales, el clima, el tráfico, la decoración de la cafetería. Pero eventualmente, mi madre tomó una respiración profunda y abordó lo que ambas sabíamos que necesitaba ser discutido. Elena, quiero que sepas que estos meses han sido los más difíciles de mi vida, pero también los más educativos. Cuando tú retiraste tu apoyo, no solo perdimos el dinero que nos ayudaba a vivir cómodamente, perdimos la ilusión de que nuestras vidas estaban funcionando bien. Hizo una pausa para tomar un sorbo de su café antes de continuar. Tu papá y yo tuvimos que enfrentar realidades que habíamos estado evitando durante años, que habíamos estado viviendo por encima de nuestros medios, que habíamos estado dependiendo de ti sin reconocerlo. Y peor que todo, que te habíamos estado lastimando mientras dependíamos de ti. Madre, dije cuidadosamente, aprecio que reconozcas eso, pero necesito entender si realmente has cambiado tu perspectiva sobre mi vida, o si solo estás diciendo lo que crees que quiero escuchar. Su respuesta fue inmediata y firme. Elena, hace 6 meses yo creía genuinamente que una mujer sin esposo e hijos era una mujer incompleta. Creía que no importaba cuán exitosa fueras profesionalmente, había algo fundamentalmente wrong contigo si no tenías una familia tradicional. ¿Y ahora? Pregunté. Ahora veo que mi definición de éxito para las mujeres era estrecha y anticuada. Veo que tú has construido una vida que te satisface, que te ha permitido ser generosa con tu familia, que te ha dado independencia y seguridad. Veo que mis constantes críticas no solo eran injustas, sino crueles. Tomó otra respiración antes de continuar. Mónica me contó que tienes novio ahora, alguien que valora tu independencia. Y mi reacción no fue finalmente Elena va a sentar cabeza, sino genuina felicidad de que hayas encontrado a alguien que te aprecia como eres. Esa respuesta me impactó porque era exactamente lo opuesto de lo que habría esperado escuchar de mi madre un año atrás. También quiero que sepas, continuó, que he hablado con Mónica sobre el trabajo que está haciendo ahora. Por primera vez en su vida adulta, está contribuyendo financieramente a su propia familia.
Y me he dado cuenta de que al permitir que fueras tú quien sostuviera nuestro estilo de vida, no solo te estábamos lastimando a ti, sino que estábamos impidiendo que Mónica desarrollara su propia independencia y responsabilidad. Esa observación mostró un nivel de comprensión que no había esperado de mi madre. Madre, dije después de procesar sus palabras, esas son perspectivas importantes, pero necesito tiempo para ver si son cambios permanentes o temporales. Lo entiendo completamente, respondió. Y quiero que sepas que no espero que volvamos a la relación que teníamos antes, ni espero que regreses a ayudarnos financieramente. Lo que espero es la oportunidad de conocer a la hija exitosa e independiente que realmente eres, en lugar de seguir lamentando la hija tradicional que yo quería que fueras. Pasamos 2 horas en esa cafetería, y por primera vez en mi vida adulta, tuve una conversación real con mi madre donde ella me hizo preguntas sobre mi trabajo, mis planes, mis opiniones, sin ningún subtexto de crítica o desaprobación. Cuando nos despedimos, acordamos encontrarnos nuevamente en un mes. Durante los siguientes 6 meses, esos encuentros mensuales continuaron. Gradualmente, comencé a ver evidencia consistente de que el cambio en mi madre era genuino. Nunca volvió a hacer comentarios sobre mi estilo de vida. Comenzó a hacer preguntas sobre mis proyectos de trabajo con interés genuino. Cuando le conté sobre mi relación con Andrés, su respuesta fue preguntarme si él me hacía feliz, no cuándo íbamos a casarnos. Mónica y yo también comenzamos a reconstruir nuestra relación, aunque más lentamente. Ella había cambiado también. Trabajar tiempo completo y manejar las responsabilidades financieras de sus propios hijos le había dado una nueva perspectiva sobre lo que yo había estado haciendo durante años. Elena, me dijo durante una de nuestras conversaciones telefónicas, no me había dado cuenta de lo exhausto que debe haber sido para ti trabajar tanto para sostener a 2 familias. Ahora que estoy trabajando para sostener solo la mía, entiendo el estrés y la presión que estabas manejando. Y honestamente, agregó, creo que mis hijos están mejor ahora, están aprendiendo el valor del dinero y el trabajo. Ya no dan por sentado que todo lo que quieren aparecerá mágicamente. 1 año después de nuestra confrontación inicial, mi familia había cambiado completamente. Mis padres vivían en un apartamento modesto pero acogedor que podían pagar con sus ingresos reales. Mi madre había desarrollado un pequeño negocio exitoso vendiendo productos caseros de repostería. Mi padre había encontrado satisfacción en su trabajo de medio tiempo y en ayudar a mi madre con su negocio. Mónica se había convertido en supervisora en la clínica dental donde trabajaba, y sus hijos, aunque habían tenido que hacer ajustes en su estilo de vida, estaban prosperando con la nueva estructura y responsabilidades. Y yo, por primera vez en mi vida adulta, estaba viviendo completamente para mí misma. Andrés y yo nos habíamos comprometido, pero en nuestros propios términos, sin presión familiar o expectativas tradicionales. Había hecho varias inversiones inteligentes con el dinero que antes enviaba a mi familia, y mi seguridad financiera estaba más sólida que nunca. Pero lo más importante era que había recuperado mi autoestima y mi sentido de valor personal. Ya no definía mi valor por mi utilidad para otros, sino por mis propios logros, mis propias decisiones y mi propia felicidad. En la cena de Navidad de ese año, la primera reunión familiar grande desde nuestra confrontación, mi madre levantó su copa para hacer un brindis. Quiero brindar, dijo, mirándome directamente, por Elena, quien tuvo el coraje de enseñarnos a todos lo que realmente significa ser una familia. Nos enseñó que el amor verdadero incluye respeto, que el apoyo debe ser mutuo, y que cada miembro de la familia merece ser valorado por quien es, no criticado por quien no es. Elena, continuó, eres una hija extraordinaria, una profesional exitosa y una mujer fuerte e independiente. Estoy orgullosa de ti, y lamento haber tardado tanto en decírtelo. Ese momento, rodeada de una familia que finalmente me veía y me valoraba por quien realmente era, fue más satisfactorio que cualquier venganza que hubiera podido imaginar. Había perdido 5 años y 42 millones de pesos aprendiendo esta lección, pero había ganado algo mucho más valioso, el respeto de mi familia, y más importante aún, el respeto por mí misma. Cuando Andrés y yo nos casamos 6 meses después, mi madre no hizo ni un solo comentario sobre cómo, finalmente, me había completado al encontrar un esposo. En cambio me dijo, Elena, me alegra verte tan feliz y realizada. Andrés es afortunado de tener una mujer tan exitosa e independiente. Mis padres contribuyeron a la boda con lo que podían pagar dentro de su presupuesto real, sin pedirme que cubriera los costos adicionales. Mónica, que había sido mi dama de honor, me dijo antes de la ceremonia, Elena, gracias por enseñarnos lo que significa realmente ser una familia que se apoya mutuamente
en lugar de una que explota a uno de sus miembros. La ironía final era que al retirar mi apoyo financiero y establecer límites firmes, había ganado exactamente lo que siempre había querido. Una familia que me respetaba, me valoraba y me amaba por quien realmente era. Mi madre nunca volvió a compararme con mi hermana. Mónica nunca volvió a dar por sentado el trabajo duro y el dinero. Mi padre nunca volvió a quedarse callado cuando se trataba de defenderme. Y yo nunca volví a sacrificar mi propio bienestar por la comodidad de personas que no valoraban mi sacrificio. 5 años después, cuando mi madre comenzó a tener problemas de salud relacionados con la edad, toda la familia contribuyó equitativamente a sus gastos médicos. No solo yo. Cuando mis padres necesitaron ayuda con tareas domésticas, Mónica y yo nos turnamos para asistirlos. No era solo mi responsabilidad, y cuando Andrés y yo anunciamos que estábamos esperando nuestro primer hijo, mi madre me dijo algo que nunca olvidaré. Elena, vas a ser una madre extraordinaria porque eres una mujer extraordinaria. Este bebé es afortunado de tener padres que entienden tanto el valor del trabajo duro como la importancia del amor incondicional. Por primera vez en mi vida, mi madre había reconocido que yo tenía algo valioso que ofrecer, no a pesar de mi independencia y mi éxito, sino debido a ellos. Mi historia no terminó con venganza o destrucción, pero sí terminó con justicia. La justicia de ser finalmente vista, valorada y respetada por las personas que más me importaban. La justicia de vivir una vida donde mi dinero, mi tiempo y mi energía se invertían en personas que apreciaban genuinamente mi generosidad, y la justicia más dulce de todas, la certeza de que nunca más permitiría que nadie me hiciera sentir inferior por ser exactamente la mujer fuerte, independiente y exitosa que había trabajado tan duro para ser. La familia que había construido conmigo misma, con Andrés, con los amigos que me valoraban, con los familiares como Carlos que siempre me habían apoyado. Era una familia basada en respeto mutuo, no en dependencia financiera o expectativas tradicionales no cumplidas. Y esa familia, construida sobre bases sólidas de amor genuino y valoración mutua, era infinitamente más valiosa que los 42 millones de pesos que había invertido tratando de comprar el amor y respeto de personas que no habían estado dispuestas a dármelos libremente. Al final, mi madre tenía razón en una cosa. Nunca fui tan buena como mi hermana, en el sentido tradicional que ella valoraba. Pero resultó ser algo mucho mejor. Fui suficientemente fuerte para exigir el respeto que merecía, suficientemente inteligente para reconocer cuándo estaba siendo explotada, y suficientemente valiente para cambiar una situación que me estaba dañando. Y esas cualidades, fuerza, inteligencia y valor, resultaron ser exactamente las cualidades que necesitaba para construir la vida plena y satisfactoria que siempre había merecido, con o sin la aprobación de mi familia. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Dale hype a este video para que más personas puedan verlo. Muchas gracias y que tengas un excelente día.